agua rompió el suelo y el sol se escondió. Benvinguts i benvingudes a la ràdio Òsies March. Hola, jo sóc Manar. Hola, sóc Camila. Hola, soy José Manuel. Hola, sóc Ainhoa. Hola, soy Santiago. I junts som 5è A. Volem dedicar este programa a tota la gent afectada per la Dana i a tots els familiars de les víctimes, especialment al nostre estimat mestre Juanvi. T'estimem molt. Somos fuerza y somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La terreta nos abraza y aunque el río vuelva a andar, a tu amparo cuidan siempre maredes desamparats. Pero frenar Notícies! El dia 29 d'octubre va tindre lloc un dels pitjors episodis que ha viscut la nostra terra. Una dana va descarregar amb força a la zona de l'Horta Sud, a la província de València. 226 víctimes mortals i 14 desapareguts de momentó. És el trist balanç d'este succés. El Congrés convalida el primer paquet d'ajudes als afectats per la Dana. Treball inicial els tràmits per tal de fer efectiva la reducció de jornada. La guerra d'Ucrània i Rússia s'intensifica i podria convertir-se en un conflicte que afecta a molts més països. Rafa Nadal es retira de la pràctica deportiva. Es va així el que probablement siga el millor esportista espanyol de tots els temps. Rodri, el jugador més Manchester City, i Aitana Bonmatí són els guanyadors del Ballon d'Or i es converteixen d'esta manera els millors futbolistes del planeta. El Atlètic Saguntino i el Saguntino Futbol Base reprenen les competicions després de la suspensió temporada de les lligues a causa de la Dana. Esta la ràdio Òsies March, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio Òsies March, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio Òsies March. Hola, me diuen Jaume. Hola, me diuen Rocío. Hola, me diuen Lucía. Hola, em diuen Martí. Hola, me diuen Aurora. Hola, me diuen Paco. Hola, me diuen Andrí. Hola, me diuen Macar. Hola, me diuen Àlex. Hola, me diuen Mohamed. Hola, me diuen Felipe. Hola, me diuen Noé. Hola, me diuen Emília. Hola, me diuen Vera. Hola, me diuen Nicole. Hola, me diuen Leire. Somos la clase tercera. Cuando se ponga el sol,
voz se esconda y la luna será todo. Bon dia. Tenim avui a la ràdio una xiqueta que ve d'un poble afectat per la dana. Com te diuen? Me diuen Lucía. Quants anys tens? Tinc 9 anys. On vius? Visc a Paiporta. Com se diu el teu col·le? El meu col·le se diu l'Horta de Paiporta. Per què estàs assegut? Perquè els meus cosins i les meues ties viuen aquí. Què ha passat a Paiporta? A Paiporta passa de que s'ha desbordat el barranc del Pollo i se va inundar tota Paiporta. Com està la teua escola? La meva escola està destrossada. Tens ganes de tornar al teu col·legi? Tinc moltes ganes de tornar al meu col·legi per a veure els meus amics. Com està ara Paiporta? Està plena de fang, de cotxes i de màquines. T'agrada l'Ausiàs Marc? M'agrada molt l'Ausiàs Marc. Pots contar alguna anècdota? Sí, tinc 2. La primera és quan vaig veure a la meva millor amiga i li vaig pegar una abraçada molt gran. I la segona és quan vaig veure al meu millor amic, li vaig pegar un crit i me va pegar una abraçada molt gran. Lucía, estem molt contents que estigues en la nostra escola. Te volem. Quédate cada noche que tú quieras conmigo. Y aunque en el cielo que ves un día se nos caiga, y entre el mar e irá montaña, seguiré junto a ti, no me iré, quiero estar una vida contigo. Entonces quédate aquí, no, quédate cada noche que tú quieras conmigo. Conmigo, contigo, conmigo. Yo siempre seguiré Junto a ti, no me iré, cada noche que tú quieras conmigo. Som Elsa, Bruno, Aurora, Isabela, Sara, Cristian, som de 5è A i vos anem a presentar el Ausiàs Verd. Te traigo un mensaje de parte de nuestra amiga Nina. Hola Nina, el planeta Tierra necesita tu ayuda enseguida. Els objectius del projecte són aprovar als alumnats els objectius de desenvolupament sostenible. El projecte està dirigit a tot l'alumnat del centre. Les patrulles verdes seran els vigilants del pati, vigilaran que tots reciclen bé en la paperera corresponent. Cada día, les patrulles verdes de la setmana a la 1:15 hauran de baixar els residus als contenidors grans de baix. Hi ha diverses vies per defensar
el medi ambient. A l'hora del pati, les patrulles verdes de la setmana aniran a l'aula de sostenibilitat al costat de l'aula d'educació física a agarrar els petos. També hi haurà materials reciclats per a manualitats. La primera setmana de desembre farem la Setmana Verda amb diferents activitats, entre elles un eco-repte. Se celebrarà un mercat solidari. Moltes gràcies per escoltar-nos. Espero que s'hagi aclarat la informació de la UCIASBET. El mensaje de Nina. Te traigo un mensaje de parte de nuestra amiga Nina. Los prados eran secos, desiertos y nadie los cuida. Hola, me llamo Ainhoa. Hola, me llamo Fabiana. Hola, me llamo Gabriel. Hola, me llamo Alexander. Hola, me llamo Noah. Hola, me llamo Mario. Y soy de la clase de segon C. Anem a cantar el rap de los continents. Yo. Vamos con el rap de los continentes. Continentes. Son 4, 5, 6, 7. Continentes. No aclaro, son 4, 5, 6, 7. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia. El número 5 Oceanía. Y el número 6 Antártida. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia. El número 5 Oceanía. Y el número 6 Antártida. Pero sí, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale. Así que 6 pasamos a 5 porque dicen que la Antártida no vive nadie. Aunque así, a algunos no les gusta, porque dicen que la Antártida no vale. Así que 6 pasamos a 5 porque dicen que la Antártida no vive nadie. Continentes. Son 4, 5, 6, 7. Continentes. Son 4, 5, 6, 7. Otros quieren separar a América del Sur y América del Norte. Así que 6 pasarán en pocos y de esta forma continentes 7. Otros quieren separar a América del Sur y América del Norte. Así que 6 pasarán en pocos y de esta forma continentes 7. Continentes. Son 4, 5, 6 o 7. Continentes. No aclaro, son 4, 5, 6 o 7. Y ahora vienen los que dicen que hay 4. Estos a mí me hacen mucha gracia. Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Europasia. Madre mía, que risa de gracia. Cogen Asia, Europa y África y lo juntan en uno que llaman Europasia. Continentes. Son 4, 5, 6, 7. Continentes. Son 4, 5, 6, 7. 1 América, 2 Europa, 3 África, 4 Asia. El número 5 Oceanía. Y el número 6 Antártida. Gracias. Hola, soc Yurima de la clase de cuarto B. Hola, soy Juan de la clase de cuarto B. Yo soy Gabriel de la clase de quart B. Jo soc Joel de la clase de quart B. Vamos a entrevistar a Salva, profesor de primer, perquè és professor i perquè ha il·lustrat un llibre. Bon dia, Salva. Com estàs? Molt bon dia. Jo bé, i vosaltres? Bé. Començarem amb preguntes relacionades amb la teua vida personal i professional. En quin poble vas néixer? Doncs vaig néixer a València, a l'Hospital Central, o l'Hospital General, a València. Actualment,
On vius? Actualment a Sagunt, ja des de fa 20 anys. Així. Quants anys portes treballant com a mestre? Pues exactament això, 20, 21 anys, en este ja crec que 21, sí, 21 anys. Quin va ser la teua primera escola? La meva primera escola es deia Cervantes Arcis. Estava a Mislata, al costat ja de València, perquè Mislata està pegat a València, a l'avinguda del Cid, i en ella vaig fer primària, sí. Ja va desaparèixer. I tens algun record especial? Molts, però no sé, a lo millor pues, classes on el mestre ens posava pel·lícules de cine, vaig veure, per exemple, La reina d'Àfrica, me recordo d'aquesta pel·lícula en el cole, i després l'he vista no sé quantes vegades, i cosetes així de les classes de francès, que es donava una mestra que ens feia fer un poc de teatre en francès i tal, cosetes així, aquestes coses. Val. Quina era la teua assignatura preferida quan eres xicotet? Pues, possiblement educació física com tots, que m'espera que vinguera a la classe d'educació física, veritat, i després, pues, sobretot, pues, la de plàstica, m'encantava això de fer dibuixos i tal, sí. Per quin motiu vas triar vindre a Uixas Marts? Per quin motiu? Pues ara mateix perquè estàvem més a prop de casa, perquè sempre busquem, els mestres i tots els treballadors, busquem estar a prop del centre de treball, per dir així, aleshores. Clar, pues, perquè estava a prop de casa i així, pues, de passo, pues, mira, conec també als xiquets en els que estic, perquè si no estàs per ahí i te'n vas del col·le i ja no es tornes a veure ni en estiu ni res, i ara pues, me vaig pel carrer i me trobé en la glorieta a xiquets i xiquetes que te diuen, Salvador, i estàs per ahí. I això està també molt bonic. Què pots dir-nos sobre els teus alumnes i les teues alumnes? Els alumnes d'ara, de primer? Sí. Pues que són molt bonics, és una classe molt treballadora, molt alegre. Sí, són molt bonics, sí, estic molt a gust en aquesta classe. Ara volem que ens parles un poc sobre la teua afició a il·lustrar contes. Amb quina edat vas començar a dibuixar? Pues jo crec que en la vostra, o abans, sempre estava fent dibuixos en classe, per exemple, i per exemple, el futbol per exemple, no m'ha cridat molt l'atenció, però sempre estava en altres companys del col·le dissenyant naves espacials, bicicletes noves, jo què sé, dibuixant cosetes. I després ja vaig anar a fer dibuix artístic a València, a les escoles d'artesanos, i després lo vaig canviar un poc també per la fotografia, però sí, l'afició a dibuixar sempre, des que anava al col·le. Com s'anomenen els llibres que has il·lustrat? A veure, en realitat, és la primera vegada que il·lustro un conte. He fet altres dibuixets, alguns logotipos i coses d'aquestes, però la primera vegada, i jo no estava previst, simplement una persona de la família que ha escrit un conte me va dir que si volia il·lustrar-lo, i jo vaig acceptar el repte, perquè no l'havia fet mai, i he fet una sèrie d'il·lustracions per això, per a il·lustrar un conte que va sobre l'embaràs d'una dona i què pensa ella sobre el xiquet que vindrà i sobre la maternitat i totes aquestes coses. És un llibre molt bonic i vaig dir, vale, vaig intentar-ho. I vaig fer els dibuixos, a ella li van parèixer bé, es va presentar a l'editorial li va semblar bé i vam dir, nada, endavant. Per cert, el títol del llibre és La màgia de la vida, que en principi es publicarà en castellà, però també hem pensat també de fer-ho en valencià, i l'autora, que també és mestra de primària, es diu Diana Bon Salles. Pots explicar com fas els teus dibuixos? Sí, ara mateix el que és la il·lustració del conte ha sigut fet en el programa Krita, que és un programa que puc dir-ho perquè no fa publicitat, és un programa gratuït, està ahí en els repositoris de Ubuntu Linux, que és el que diguem aquí lliurex,
i podeu treure-lo vosaltres mateixos, podeu entrar en ell i fer els vostres pinitos, així que diuen. Jo el que utilitzo és una tableta gráfica que es como si fuera la tapa del ordenador en la que yo, conectada a la pantalla de un monitor y un llapis d'estos com els que utilitzem aquí a l'escola, en la pissarra digital, dibuixe i el traç que tu vas fent se va creant allà en la pantalla i pots triar colors, pincells, tècniques, aquarel·les, el que siga, i tu vas ahí afegint, pim, 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 i bueno, pues ahí queda gravat i després ho passes a un format adequat, a TIFF, i ja. Això és un poquet... ¿T'agradaría dedicarte a ser ilustrador profesional? Pues ja és un poc difícil, perquè me pilla una edat. És que cada cosa... desgraciadament només tenim una vida i tenim una vida en els anys comptats, perquè jo haguera volgut ser 5 o 6 coses, però tenies que triar i aleshores per amics que ja se dedicaven al magisteri i totes aquestes coses, doncs els amics te porten a vegades, sobretot quan és jove, cap a un lloc cap a un altre, i al tenir amics que se dedicaven a això i jo no tenia molt clar si una cosa o l'altra, si en general a la fotografia o al dibuix o què, pues, me van convencer d'una manera en els seus comentaris o llibres que havia llegit i tal, pues me vaig anar cap a l'educació i ahí me vaig quedar, però clar, no pots estar fent 5 o 6 coses a la vegada. Com a molt pots tenir una afició, que és el que tinc ara, i aquesta afició pues, de vegades pues, te fa que acabes fent un treball com este, no? Com il·lustrar un llibre, o si te dediques a altres coses, pues, fer altres, no? Fer una exposició, el que és fotògraf, o també tinguis afició, o altres coses, no? Però t'has de dedicar a alguna cosa. El que diuen full time, a tot el temps t'has de dedicar a una cosa, no pots fer 5 o 6. Quina altra afició tens? Pues, per exemple, la fotografia és una altra, molt, que de fa molts anys. El senderisme també m'agrada, que això és complementari, perquè te vas per allà al Pirineu i fas fotos, i així fas 2 coses alhora. Quin consell es donaries per aprendre a dibuixar millor? Quin consell? Pues, practicar molt, molt. O sigui, i fixar-te molt per ahí en les coses, i fixar-te molt en els dibuixos animats, per exemple, no veure-los només com a diversió, sinó que si t'agrada de veritat, pues te vas fixant en a veure este monigot pues, com està fet, a veure, aquests ulls, si és redonet, si el cap és un cercle o és un quadrat, així, no sé, aquestes cosetes, i practicar molt. Perquè, de fet, jo ja fa molt de temps que no dibuixava i esto m'ha pillat un poc que m'he tingut que posar les piles i abans de començar a fer les licitacions, tirar-me l'estiu passat retomant-lo i fer algun curset, així, ràpid, i bueno, perquè s'ha de practicar molt. Si t'agrada és fàcil, perquè vas estar tot el temps. Acabem con unas cuantas palabras rápidas. Mar o montaña. Muntanya, segur. Estiu o invern. Les 2 coses, però hivern. Despertar-te tard o matinar. Matinar, sempre. Plàtan o poma. Poma. Mestre o il·lustrador. Ui, les 2 coses, mestre. La millor escola de Sagunt. Home, o sigui, Marc. Quin esport t'agrada veure i practicar? Que haya vist i practicar en serio, o sea, vist i practicar, sí, el ciclisme. Podries diferenciar-te com a mestre amb 3 paraules? Com a mestre, diferenciar-me? A veure... Sí, estic pensant, no sé... proper, no sé, simpàtic, crec, no sé, i, no sé, una miqueta artista, va. I per últim, un somni per complir? Un somni per complir?
és que saps, me passa com les aficions, tinc moltes, sí, és que és un poc... no sé... vamos a ver... publicar algo en National Geographic, venga. Moltes gràcies, Salva. Està un plaer. Gràcies a vosaltres, us ho fem molt bé, eh? De res. Adeu. 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 Estem amb Maria Ángeles i amb Jezabel. Esperem que us agrade. I sit and wait. There's an angel. ¿Qué te inspiró a ser policía o quién? ¿Yo? Buenas, yo soy María Ángeles. Pues a mí personalmente, mi padre, que también era policía. ¿Desde qué edad? Él, yo, él Desde estuvo la edad- desde los ¿cuándo tú estás 20 pequeño? hasta los 65. Wow. Y yo entré con 28. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía? A mí, pues el trato que tengo con las personas. Me gusta hablar con ellas, que si necesitan que le echemos una mano, pues que sepan que estamos ahí y sobre todo que sepan que podemos protegerles. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? Pues en mi tiempo libre a mí me gusta pasarlo con mi familia, que durante la semana, entre trabajo, clases y actividades extraescolares, no tenemos mucho tiempo para disfrutarlo. Así que los fines de semana nos dedicamos a nosotros, a hacer las cosas que nos gustan a nosotros, a contarnos nuestras cosas. Estar en familia, estar con nuestros hijos. ¿Cómo es un día perfecto en vuestras vidas? Pues para mí, pues un poco parecido a lo que he comentado. Pasarlo con la familia. En mi caso yo no soy de por aquí, vine de otra ciudad porque donde yo vivía no podía, mi destino no podía ser aquel, entonces me gusta mucho ver a la familia que tengo lejos. Pues yo soy una persona que disfruta de esos momentos. ¿Les gusta a sus compañeros de trabajo? Pues sí, somos muchos. Al final siempre te juntas pues con los que son más acordes a tu forma de ser. Pero sí, normalmente hablamos todos, pues más o menos comentamos todos lo mismo del trabajo y sí. Y es verdad que en la Policía Nacional muchos de los compañeros de trabajo somos familia, porque como os he explicado, muchas personas no somos, ahora estamos destinados aquí en Sagunto, pero muchas otras personas venimos de otras ciudades, como puede ser Madrid, como puede ser Asturias, Galicia. Entonces, nuestra familia es la que conocemos aquí y pasamos, pues eso, las Navidades, ¿verdad? Las vacaciones, a veces nos vamos juntos con nuestros compañeros de trabajo, porque se convierten en algo más que compañeros o amigos. ¿Cuál ha sido el peor caso que habéis tenido? Pues para mí cuando hay gente mayor que depende de ti un poco, que necesitan ayuda y los ves que al final hay muchos que están solos y que te llaman a veces pues para que vayas a ayudarles porque se han caído y no pueden levantarse, alguna cosa así. ¿Cuántos años lleváis siendo policías? Pues yo entré con 26 años, así que tengo un montón ya. Pues aquí en Valencia llevo casi 20. Y yo 15. Esperemos que no les arreste la policía y que sean felices. Podéis escucharnos en iVoox y en YouTube. Gracias por venir, Jezabel y María Ángeles. Adeu. Y muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dejarnos hablar, de explicar nuestro trabajo y de pues hacer algo que también nos gusta y es compartir tiempo con vosotros. Y gracias por convidarnos a la vuestra radio.
take me. I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Hola, soc Ian. Hola, soc Tiago. Hola, soc Giovanna. Hola, soc Carla. Hola, soc Núria. Hola, soc Gilbert. Hola, soc Fran. I junts som la classe de quart C i anem a fer uns acudits. Fes-me riure! Què li diu un jaguar a l'altre? How are you? ¿Qué le hizo un ganso a una gansa? Venganza. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. ¿Cuál es la planta que da el susto? El bambú. ¿Sabes por qué las tortugas no llevan gafas? Porque van lentillas. ¿Qué dice un libro de matemáticas? Tengo muchos problemas. ¿Qué le dice una oveja a otra abeja? ¿Me prestas las tijeras? ¿Qué hace un tupper en el bosque? Tupper dio. Adeu. Hola, bona vesprada. Us preguntareu què fem ara a la ràdio. Doncs bé, un dimecres al mes felicitarem els aniversaris dels xiquets i xiquetes del col·le. Com que encara no l'havíem fet, ens toca felicitar a tot l'alumnat que ha complit els anys al mes de setembre i octubre. Anem, endavant! Cumpleaños feliz. 3 anys a Mireia, Eric, Marta. 3 anys B, Clàudia, Júlia, Alana. 4 anys B, Eitan, Héctor, Alejandra, Iker. 4 anys A, Enzo, Caleb, Martina. 5 anys, Lucía, Adem, Lola, Janet, Gala, Martina. 5 anys B, Emma, Daniela. Primer A, Lucía, Lola. Primer B, Ethan, Eder, José, Chloe, Marc. Segon A, Génesis, Natalia. Segon B, Doña, Julián, Abdel, Bianca, Lucía, Manel. Segon C, Mario, Esteban, Sofía. Yarri, Gurmanat, Antonella. Tercer A, Leite, Martí, Vera. Andri, Mohamed, Noé. Tercer B, Darío, Yasmén, Misael. Cuarta, Sofía. Quart B, Santos, Carlos, Ajar, Núria. No, quart C, Núria, Rezk, Gilbert. Cinquè A, Micael, Bruno, Elena. Cinquè B, Adam, Andrés, Ezequiel, Dante, Mia, Alex, Iker, Casey, Juanvi, Aaron, Emiliano y Mia. Sisè A, Evelyn, Gaby, Daniela. Sisè B, Ethan, Doae,
Ethan, Anna. Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Felicitats! Esta es la radio Smart, Claro que puedes cantar. la meva ràdio, la que més m'agrada. Esta es la radio Smart, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta es la radio Smart. Me dic Grisel. Me dic Laia. Me dic Laura. Hola, hoy día del maestro tenemos con nosotros a don Salvador y doña Trini, su mujer. 3, 2, 1. ¡Feliz día del maestro! Felicidades. Muchas felicidades y muchas gracias por haber tenido esa idea tan bonita de poder concertarnos aquí en este día tan maravilloso que días y años hace mucho pues celebrábamos este día, que es el Día del Profesor. Muchas gracias. Ellos llegaron a Ausia Smart hace 45 cursos. Son el primer grupo de maestros de nuestro cole. ¿Cuántos años habéis sido maestros o maestras de este colegio? Pues mira, yo vine aquí, 25, Yo 34. 6 más, pues si tú 34, yo 33, un año menos que él. ¿Qué cursos dabais? Bueno, dábamos Ciclo medio. Sí, pero al principio dábamos también quinto. Es que después vino, la educación se cambió, la LOCE. Cuando vino la LOCE cogimos, el segundo ciclo de primaria, tercero y cuarto. Pero antes, cuando vinimos aquí... Lo organizamos nosotros de otra forma. Hacíamos tercero, cuarto y quinto. O sea, ¿vale? Los ciclos eran primero y segundo, y luego el otro ciclo era tercero, cuarto y quinto, y el otro sexto, séptimo y octavo. No, pero... ¿Os acordáis de algo divertido del primer curso en este colegio? Repite, por favor. ¿Os acordáis algo divertido del primer curso en este colegio? Pues sí, si queréis os expongo, pues claro, divertido, y hubo tantas cosas como era la iniciación, todo era nuevo. Desde elegir director, como repartir las clases, como también pues hacer actividades lúdicas, por ejemplo, con motivo de las fallas, que aquí en Sagunto, como en la Comunidad Valenciana, se celebran las fallas. ¿Se hacían actos? Pues hicimos actos con una falla, y luego pues hubo también falleros y falleras alumnos del colegio, e inventamos pues hacer las bandas, porque entonces no había dinero. Se tenía que hacer las bandas del colegio y traer ramos de flores, se encargó el APAL, la Asociación de Padres, y entonces los niños y niñas que quisieron se vistieron de falleros y falleras, hicimos una ofrenda de flores, hicimos unas actividades, y también a mediodía, pues con motivo de la celebración de la falla, se hizo una paella entre profesores del colegio, los APAS, y muy bien, eso para nosotros era una satisfacción que vosotros, o en el caso de los alumnos que teníamos en aquel momento, pudieran disfrutar de todos esos actos. Luego también se hicieron una acampada, que era novedad también para los niños que quisieran en fin de semana acampadas, y alguna... Todo tipo de actividades hacíamos. Deportivas, fútbol, también se hizo fútbol en aquellas fallas, entre profesores y padres. Y lo pasamos bien. Y luego, pues ahora, por ejemplo, llega Navidad, pues también teníamos una reunión de despedida. Y hacíamos unos actos también en Navidades, en fallas, en fin.
de acuerdo con la festividad que era, pues hacíamos actos sobre ellos o participaban los niños de las distintas clases. ¿Qué les gustaba más a vuestros alumnos de los primeros años? ¿Qué les gustaba? Uy, entonces es lo que les decíamos como vosotros ahora, lo decimos cualquier cosa y encantados de la vida. Pero generalmente el deporte, eso de ir... Excursiones, salidas y todo esto era... El jueves de merendar, por ejemplo, que, Los jueves de merendar. Que íbamos ahí a Santo Espíritu. Sí. Bueno, no íbamos a Santo Espíritu, a San Cristóbal. A San Cristóbal, perdón. Íbamos a San Cristóbal. Hacíamos el jueves de merendar. Todo esto eran, aquí alrededor del colegio eran naranjales y había un camino, más que una carreterilla que llegaba hasta San Cristóbal, y íbamos andando. Sí, ahora se llega rápido. Y luego allí jugaban. Y también alguna vez, por ejemplo, mis alumnos, al otro lado de lo que era la autovía, pues había una explanada muy llana y allí jugaban al fútbol. Sí, Lo llevé varias veces. Que ahora, como siempre, los niños siempre os gusta jugar, aprender, pero también jugar. Es que hay que jugar, ¿verdad? Sí. ¿Qué fiestas celebrabais en el cole? Fiestas, bueno, era la fiesta del libro, esa era la fiesta del árbol, que también se celebraba, que luego hacíamos una semana cultural, pero esto ya fue años después, pero los primeros años se celebraba esa, la fiesta del libro, esa era, y la del árbol. Y la de finales de curso, normalmente sí que organizábamos. Final de curso. Que lo hacíamos en el castillo, en el Teatro Romano en el castillo. Salvador, hablamos de los partidos de fútbol de alumnos contra maestros. ¿Cómo eran? Pues muy divertidos. Nos lo pasábamos muy bien y disfrutábamos los padres y los maestros muchísimo haciendo el partido, y los alumnos lo disfrutaban más porque se metían con nosotros, podían meterse con los maestros. Y el problema fue cuando se lesionó don Alejandro, que jugando se lesionó y hubo ahí que llevarlo rápidamente a urgencias. Pero bueno. Pero bien. Todo con ilusión. Háblanos de los campamentos. Esos se hacían en el Santo Espíritu, normalmente del monte, y entonces parte de los alumnos salían, los mayores, los del tercer ciclo, pues se iban normalmente en bicicleta o andando, a veces unos andando y otros en bicicleta, río arriba y luego hasta Gilet, y luego allí se desplazaban al Santo Espíritu. Los demás, si participaban, pues se los llevaba en autobús, en fin, como se podía. Y allí pues se celebraban distintos actos con ellos, para subir montaña, cosas de esas que se hacen normalmente en las acampadas. Trini, ¿qué cosas hacíais en aquellos años para educar igualmente a los chicos y a las chicas? Pues mira, fue al principio también. Nosotros vivimos aquello porque al principio siempre teníamos, cuando vinimos aquí, como clases de chicas y de chicos, pero ya se mezclaron. Hubo un año ya que mezclamos los niños con las niñas. Y entonces las actividades, hubo una época que hicimos talleres. Y lo mismo, los chicos y las chicas, pues igual que actualmente, se trataban de tratarlos igual. Porque una de las cosas es que hacíamos talleres de costura, es una de las cosas, porque también hubo taller de ajedrez, hubo taller de manualidades, de todo, de comprensión, pero sobre todo el de costura, que era al principio, pues los niños ya se pensaba que en un futuro los niños deberían por lo menos saber coser un botón, si se les caía, pues llegaba a casa y que supieran coserse un botón. Y entonces tratamos de exponer un taller de costura y en esa fui yo la que lo dirigía, el taller de costura. Y nada, pues los chicos se preparaban, les decía su dedal, su aguja, su hilo y su tela de esterilla, que era con la que mejor se cosía, y se hacían algunos puntos y luego coser un botón. Y bueno, hubo de todo, como las chicas, hay chicas que les gusta coser y hay chicas que no les gusta, y los chicos igual. Hay de todo.
Eso es como todo en la vida. Pero muy bien, muy bien. Y el acoplamiento en cuanto a la enseñanza, pues vino muy bien, porque así la convivencia entre chicos y chicas, pues para mí fue positiva. Positiva en el sentido de que sabían convivir con los chicos, tanto los chicos con las chicas como las chicas con los chicos. Siempre hay tus rencillas y tus discusiones, pero para eso estamos las personas. Yo hacía uno de semillas, entonces en un dibujo con distintos tipos de semillas, y ya chicos, pues hacía un trabajo. O sea, cogía un dibujo y vas poniendo, por ejemplo, con trigo, cebada, arroz, maíz, con distintos colores de todas esas semillas, pues servía para hacer un personaje o cualquier tipo de actividad. ¿Qué os ha parecido celebrar el 45 aniversario del cole? Pues por mi parte, estupendo. Creo que si los profesores que actualmente dirigen el colegio les parece bien, a los que hemos vivido y disfrutado de este colegio, nos parece estupendo. Sí, ha sido una idea maravillosa, la verdad, porque parece que no, pero ha sido para mí encantador, porque si esperan a los 50, ya veremos a ver quién hubiera estado de por sí, y ahí vamos, todavía quedamos, pero hay gente que muy maravillosa que no ha podido venir o que ya por no se atreve. Unas causas u otras, pues ha desaparecido, la verdad, ha fallecido. Pero muy bien, muy bien. ¿Os ha gustado el museo? Encantada. Nos ha gustado el museo. Además, yo colaboré con muchas actividades de las que hay en el museo con don Alejandro Piera, que fue el que hacía las fallas, el que dirigía la falla del colegio. Y de hecho hacía una falla bastante grande y necesitaba mucha colaboración. Eran los alumnos prácticamente los que la hacían, pero había que estar alguien con ellos para que supieran lo que tenían que hacer. ¿Qué mensaje diríais a los alumnos actuales del colegio? Mensaje. Pues yo un mensaje les diría que lo primero, si están aquí es porque han venido por mediación de sus padres, y una vez que están aquí por mediación de sus padres, pues que estén a gusto, eso es importante. Y es un centro, como otros centros públicos, para formarse en un futuro y tratar de colaborar, relacionarse, coger hábitos. Y sobre todo disfrutar de lo que están haciendo. Eso. Disfrutar de lo que uno hace en cada momento de la vida es fundamental. Si uno es músico, pues disfrutar con lo que está haciendo. Si uno es médico, disfrutar con lo que está haciendo. Si vosotros tenéis que aprender en la escuela, pues que disfrutéis lo que estáis haciendo. Además, siempre trabajáis para vosotros. Que es lo que les digo a mis nietos. Que venir a la escuela no venís para trabajar para tu padre, ni para tu abuelo, es trabajar para ti. Cuanto más lo trabajes y cuanto más lo disfrutes, mejor lo disfrutarás cuando seas mayor. Muchos de vuestros exalumnos os pueden escuchar. ¿Qué les diríais? ¿Qué les diríamos? Que fue un placer trabajar con ellos. Yo les diría que hemos trabajado muy a gusto con ellos, con todos los que han pasado por nosotros. Siempre ha habido, pues eso, niños mejores, peores, medianos, pero a todos hemos tratado de llevarlos por igual. Cada uno, pues como es, porque a veces dices, es que no, si tú te mereces que te tengan que decir algo porque lo has hecho mal o porque no lo debes hacer, hay que decírtelo, para eso está el profesor, igual que la mamá en casa. Pero no quiere decir que para eso le tengas alguna cosa, no. Lo que le decimos es eso, que hemos disfrutado. Nosotros hemos disfrutado igual que hoy estamos disfrutando aquí, recordando tiempos pasados. Y un mensaje, pues eso, felicidad sobre todo, y que disfruten de la vida y de sus hijos si los traen aquí a este colegio, encantados. Salvador, ¿tú te acuerdas de Mari Carmen Ferrer Beiber? A ver si te lo explico. Si la veo, a lo mejor sí. Si la veo, no la conozco. No lo sé, a lo mejor porque
ten en cuenta que yo era maestro de alumnos como vosotros, de tercero, cuarto o quinto. Y ya muchos de ellos no los he vuelto a ver. A veces, hace un mes, uno cruzó la calle, un señor mayor cruzó la calle para saludarme. Y lo primero que le pregunté, dice, ¿no se acuerda usted de mí? Le digo, primero dime quién eres y luego hablamos. Pero acordarme, me acuerdo de las imágenes de muchos alumnos, pero hoy la imagen que ellos tienen, el que vino el otro día, llevaba unas barbas, no lo conozco. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, que aunque la viera por la calle, no la saludaría si ella no me saluda. Doña Delfina sí que me ha dicho mi abuela que aún se acuerda de ella. Sí, es que algunos alumnos... ¿Vosotros? Sí. Yo tengo alumnas que he coincidido con ellas en la piscina o me las encuentro habitualmente, de esos sí, pero hay otros que pasan años y años y ya no los vuelves a ver. El que os he dicho vive en el puerto, el que os acabo de decir que cruzó a saludarme vive en el puerto y no lo había visto desde que lo dejé con 10 años. Entonces... Normal. ¿Cómo lo va a conocer aunque lo Se veas? cambia Me acuerdo mucho. de ellos. Igual que ¿Sabes? vosotros, Juan. ¿Te acuerdas de las imágenes que tenían? Y a veces cuando te dicen el nombre te viene esa imagen. Trini, Pero ¿tú de la tan imagen a recordes entonces. de Rosa? Rosa, que tantas rosas habrán pasado. Rosa Torres Jerez. Es igual. A lo mejor si la veo, sí me acuerdo. Pero así por nombres y apellidos. ¿Quién es? ¿Eres su hija o algo? Sí. Ay, dile a Rosa que cuando me vea por la calle, si me ve, que me diga algo, que tiene una hija preciosa. ¿Vale? Salvador, ¿te acuerdas de Laura Roldán? Ay, Dios mío. Sí, es que si las vemos físicamente quizás sí, pero así por nombres y apellidos es que ya Complicado. la memoria falla mucho. Complicado. Se juntan las dos cosas, lo que he dicho antes, que eran muy jóvenes cuando, y ya muchas de ellos no los has vuelto a ver, cambia la cara, No, y- cambia... Y si las ves te acuerdas a lo mejor del nombre propio, pero del apellido, ay, es que es Y verdad. algunas me las tropiezo y digo, algunas te saludan, entonces las ves que ya cuando te llegan te están saludando, con la sonrisa que te hacen, como diciendo, lo conozco. ¿Sabes? Y aunque solo digan adiós, yo sé que alguna Es que son esta la ha llevado. tantos alumnos. Te recuerdan algún Son detalle en muchos. la cara, ¿sabes? Pero así por nombres es muy difícil captar, ¿me entiendes? A lo mejor si se presentan por ahí, dirán, "Hombre, Y luego perdona". algunas, como os he dicho, que me las encuentro andando muchos días y cosas de esas, pues esas sí me acuerdo. ¿Sabes? En fin, si nos ven por la calle, yo lo que les decía siempre cuando Yo estaban... estoy encantado de que cuando me encuentren me saluden. Yo les decía, cuando estaba en la clase, ya les decía, cuando pasáis por la calle delante de mí, decidme algo, porque sé que cambiáis mucho. Cuando me despedía del ciclo. Gracias por haber venido. Nada, ha sido un placer. Ha sido un placer y encantada de la vida de estar por aquí. Un abrazo y que sigáis así como estáis ahora, por la labor de aprender y de hacer. Si os gusta la radio, lo mismo sois periodistas en algún momento, ¿verdad? Venga. Adiós. Buenos días. Asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. El cielo se roto en Valencia. Esperem que us hagi agradat aquest programa de novembre. Os esperem en el següent programa de desembre.
Recuerda que puedes escoltar-nos en YouTube o en iVoox. També podeu visitar la web. Ahí estan tots els programes fets fins ara. Gràcies per escoltar el nostre programa. Com heu dit al començament del programa, li ho dediquem amb molta estima a Juanvi. Us deixem amb Lucía Torres, una xiqueta de 11 anys i que canta esta cançó dedicada a tots els familiars, víctimes i afectats de la Dana. Adeu. Mi Valencia, volverás a brillar como el sol. Todos somos valencianos, de Madrid o de Gijón, valencianos todos de corazón. Volverás a ser tú mi Valencia. Pronto volverás con ilusión. Hoy todos somos hermanos, unidos en el dolor. Todos juntos haremos un mundo mejor. Mis manos se sacan del fango. ¿Qué es eso sino solidaridad? De nada que estos casos sean los que hagan pensar que aún hay esperanza en la humanidad. Valencia, querida Valencia, prometo que